Alejandro Magno, nacido en el 356 ante la era común, fue el hijo de Filipo II, que vivió entre los años 382 y 336 ante la era común, el rey de Macedonia en Grecia del Norte, considerado un bárbaro según las ciudades de Grecia del Sur. Filipo creó un poderoso ejército profesional que unió en base a la fuerza a las fragmentadas ciudades-estado de Grecia en un solo imperio. Desde temprana edad, Alejandro demostró un enorme talento militar y fue nominado comandante en el ejército de su padre a la edad de 18 años, habiendo conquistado toda Grecia. Filipo estaba a punto de embarcarse en una campaña para invadir al archienemigo de Grecia, el imperio persa. Antes de invadirlos, Filipo fue asesinado posiblemente por Alejandro, quien luego se convirtió en rey en el año 336, antes de la era común. 2 años más tarde, en 334 antes de la era común, cruzó el Helespont, lo que hoy sería Turquía, con 45.000 hombres e invadió al imperio persa. En 3 colosales batallas, Granices, Issus y Gamela, entre los años 334 y 331, Alejandro brillantemente y a menudo temerariamente condujo a su ejército a la victoria frente al ejército persa, que lo superaba en número por 10-1. En el 331 ante la era común, el imperio persa fue derrotado. El emperador persa Darío II murió y Alejandro era el gobernante indiscutido del Mediterráneo. Su campaña militar duró 12 años y lo llevó a él y a su ejército 10.000 millas hasta el río Indus en la India. Cuando Alejandro observó su imperio, lloró porque ya no había nada más que conquistar. Solo el agotamiento de sus hombres y la inoportuna muerte de Alejandro en el 323 ante la era común, a la sola temprana edad de 32 años, pusieron fin a la conquista griega del mundo. Se dice que cuando Alejandro observó su imperio, lloró porque ya no había nada más que conquistar. Su vasto imperio no sobrevivió a su muerte, sino que se fragmentó en 3 grandes trozos, con centros en Grecia, Egipto y Siria, y controlados por sus antiguos generales. En su máxima expansión, el imperio de Alejandro se estiró desde Egipto hasta la frontera de la India. Construyó 6 ciudades griegas, todas llamadas Alejandría. Solo la Alejandría de Egipto sobrevive hasta los días de hoy. Estas ciudades y los griegos que se asentaron en ella llevaron la cultura griega al centro de las antiguas civilizaciones de Mesopotamia. Los griegos no solo eran imperialistas militares, sino también que eran imperialistas culturales. Era la verdadera conquista que ellos realizaban. Los soldados y los pobladores griegos llevaron su forma de vida, su lenguaje, arte, arquitectura, literatura y filosofía al Medio Oriente. Cuando la cultura griega se mezcló con la cultura del Medio Oriente, se creó un nuevo híbrido cultural llamado helenismo, que viene helas en la palabra griega para Grecia, cuyo impacto sería mucho más grande y duraría mucho más que el corto periodo del imperio de Alejandro. Ya sea a través de las fuertes batallas, el arte, la arquitectura o la filosofía, la influencia del helenismo en el imperio romano, en el cristianismo y en el oeste fue fundamental. Y fue algo impresionantemente monumental. Pero es la interacción entre los judíos y los griegos y el impacto del helenismo sobre el judaísmo lo que queremos ver en profundidad. Durante su campaña militar contra Persia, Alejandro se desvió hacia el sur, conquistando Tiro y luego Egipto, pasando por lo que hoy en día es la tierra de Israel. Hay una historia fascinante acerca del primer encuentro entre Alejandro Magno y los judíos de Israel, quienes se encontraban bajo el dominio del imperio persa. La narración respecto a la primera interacción entre Alejandro y los judíos se encuentra registrado tanto en el Talmud, en el Tratado Yomá, como en el libro Antigüedades Judías del historiador Flavio Josefo. En ambos relatos, el sumo sacerdote del templo de Jerusalén, temiendo que Alejandro fuera a destruir la ciudad, salió a su encuentro, antes de que llegara justamente a la misma ciudad. La narración describe cómo Alejandro, al ver al sumo sacerdote, se bajó de su caballo e hizo una referencia. Alejandro raramente, quizás nunca, se postraba ante alguien.
En el relato de Flavio Josefo, cuando el general Parmerio le preguntó la razón, Alejandro respondió: no hice una reverencia a él, sino ante el Dios que lo ha honrado con el sumo sacerdocio, pues he visto a esta misma persona en un sueño, con esta misma apariencia. Como tributo a su apacible conquista, los sabios declararon que los primogénitos de aquella época fueran todos llamados Alejandro, el cual sigue siendo un nombre de origen judío hasta los días de hoy. Alejandro interpretó la visión del sumo sacerdote como un buen presagio y por lo tanto se apiadó de Jerusalén, absorbiendo pacíficamente a la tierra de Israel en su creciente imperio. Como tributo a su conquista apacible, los sabios declararon que los primogénitos, como reiteramos una vez más, de aquella época fueran llamados Alejandro, lo cual sigue siendo un elemento tan arraigado a los días de hoy. Aquel encuentro fue marcado por la fecha de 25 de Tebet y fue declarado una festividad menor. Así comenzó una de las más interesantes y complejas relaciones culturales del mundo antiguo. Los griegos no habían conocido nunca antes a nadie como los judíos, y los judíos nunca habían conocido a nadie como los griegos. La interacción inicial parecía ser bastante positiva. Para los judíos, los griegos eran una nueva y exótica cultura del oeste. Tenía una profunda tradición intelectual que producía filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, quien fue el tutor de Alejandro por 2 años. Su amor por la sabiduría, la ciencia, el arte y la arquitectura lo separaba de otras culturas con las que los judíos habían interactuado antes. El idioma griego fue considerado tan hermoso que el Talmud lo llamó en cierta forma el más hermoso de todos los idiomas, y los rabinos declararon que un rollo de la Torá incluso podría ser escrito en griego. Los griegos nunca habían conocido a nadie como los judíos. La única mención monoteísta que tenía un concepto único de un Dios infinito, que ama, que se preocupa por su creación y que actúa en la historia. Los judíos tenían tradiciones legales y filosóficas increíblemente profundas y complejas. Tenían una tasa de alfabetización y una infraestructura de bienestar social nunca antes vista en el mundo antiguo. Los griegos estaban tan fascinados con los judíos que fueron los primeros en traducir la Biblia en otro idioma cuando el rey Ptolomeo II, en el año 250 antes de la era común, obligó a 70 rabinos a traducir la Biblia hebrea al griego, conocida como la Septuaginta, que significa 70 en griego. 2 imperios griegos emergieron en el Medio Oriente después de la muerte de Alejandro: los Ptolomeos en Egipto y los Seleucidas en Siria. La tierra de Israel se encontraba en la frontera con estos 2 imperios. Inicialmente los judíos se encontraban bajo el control de los Ptolomeos, pero luego de la batalla de Panías, en el año 198 antes de la era común, Israel pasó a estar bajo el dominio de los Seleucidas y su rey Antíoco. Mientras que la alta esfera de la sociedad judía, junto con el resto de la población del mundo mediterráneo, adoptó rápidamente la cultura helenista, algunos hasta el punto de renegar su identidad judía, la vasta mayoría de los judíos se mantuvieron leales al judaísmo. Este rechazo del estilo de vida helenista fue visto como una gran hostilidad por muchos griegos y fue considerado como una forma de rebelión. Las exóticas diferencias que alguna vez sirvieron como fuente de atracción entre las 2 culturas crearon ahora un quiebre que llevaría a una guerra civil. Para complicar las cosas, Israel era el estado fronterizo entre estos 2 imperios griegos rivales, y los judíos que rehusaban asimilarse eran vistos como una población desleal en partes vitalmente estratégicas del imperio seleucida. Sería errado ver el conflicto simplemente como Grecia contra los judíos. Tensiones internas en la comunidad judía contribuyeron de forma significativa al conflicto. Muchos de los judíos helenizados tomaron el asunto en sus manos e intentaron ayudar a sus hermanos más tradicionalistas, arrastrándolos fuera de lo que ellos percibían como creencias primitivas para introducirlos así al moderno mundo de la cultura griega. Este patrón se ha repetido en varias ocasiones dentro de la historia judía, como en Rusia en el siglo XIX y en Alemania, por nombrar algunos ejemplos. Para lograr su propósito, estos judíos helenizados solicitaron la ayuda de sus aliados griegos, incorporando finalmente al mismísimo rey Antíoco Epifanes o Antíoco IV.
al conflicto. A mediados del siglo II ante la era común, Antíoco Epifanes publicó un decreto que hasta entonces nunca había sido escuchado en el antiguo mundo multicultural y religiosamente tolerante. Derogó la religión de otras personas. Él prohibió la enseñanza y la práctica del judaísmo. El libro de los Macabeos, del siglo I ante la era común, escrito por un judío, un cronista judío, lo describe de la siguiente forma. Mucho después, el rey mandó a un senador ateniense para obligar a los judíos a abandonar la ley de sus padres y para que dejaran vivir según las leyes de Dios. También para profanar el templo de Jerusalén por medio de diferentes actos que eran agresivos a la vida espiritual judía y llamarlo el templo de Zeus olímpico. Así encontramos en el libro Macabeos, capítulo 6, versículos 1 y 2. La luz de Hanukkah es simbólica de la victoria real, la supervivencia de la luz espiritual del judaísmo. Las brutales persecuciones griegas provocaron la primera guerra religiosa e ideológica en la historia, la rebelión de los Macabeos. La revuelta fue liderada por la familia sacerdotal de Matatías o Matatiau y sus 5 hijos, de los cuales el más famoso fue Yehuda, Judas. Contra todas las probabilidades, el diminuto ejército guerrillero de los Macabeos venció al profesional, más grande y mejor equipado ejército griego. Luego de 3 años de batalla, Jerusalén fue liberada. El templo que había sido profanado fue limpiado y dedicado nuevamente a Dios. Fue durante este periodo de limpieza y rededicación del templo que sucedió el milagro de Hanukkah. Un pequeño frasco de aceite utilizado por el sumo sacerdote para encender la menorá del templo, que debería haber sido suficiente tan solo para un día, milagrosamente duró 8 días. El conflicto se extendió durante varios años y cobró la vida de muchos judíos, incluyendo a Yehuda, el Macabeo, y varios de sus hermanos. Finalmente los griegos fueron vencidos y el judaísmo sobrevivió. Discutiblemente la victoria militar de los judíos por sobre el imperio griego fue un milagro mucho más grande que el aceite que duró 8 días, pero la luz de Hanukkah simboliza la real victoria, la supervivencia de la luz espiritual del judaísmo, su milagrosa subsistencia que permitió que los judíos generaran un monumental impacto en el mundo que ha excedido por mucho el minúsculo tamaño del pueblo judío, entregándole al mundo el concepto de un Dios único y los valores de santidad de la vida, la justicia y la paz, de la comprensión, del respeto, a pesar de las diferencias.